¿En qué y cómo debería gastar un gobierno? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una visión muy concreta, la del presupuesto de capitalismo social que describe Daniel Lacalle. Vamos a ver qué propone para la educación, la defensa y la política fiscal para entender un modelo que, según él, busca ser mucho más eficiente y, sobre todo, sostenible. Para empezar, el autor nos planta delante esta cita de Cicerón. Y es que es increíble, ¿verdad? Han pasado 2000 años y el debate sobre la deuda y el equilibrio en las cuentas públicas sigue siendo exactamente el mismo. Esta idea de responsabilidad fiscal es la que va a marcar todo lo que vamos a ver a continuación. Vale, este es el plan para hoy. Vamos a tocar 5 puntos clave. Primero, la crisis de la educación y algunos modelos que se proponen para buscar la excelencia. Luego, los meteremos con el gasto en defensa. Después, el gran tema, el presupuesto y la deuda. Y terminaremos con los principios que, según el autor, harían un presupuesto mucho más eficiente. Empezamos por la educación, y es que el autor arranca señalando lo que para él es un problema de base, los sistemas controlados únicamente por el Estado. Los describe como una especie de monopolio que puede acabar trayendo consecuencias que nadie desea. Según se argumenta, un monopolio estatal en la educación crea unos incentivos, digamos, un poco perversos. Por un lado, está el riesgo de que las aulas se usen para adoctrinar. Por otro, se tiende a igualar por lo bajo, devaluando los títulos. Además, se mantienen programas de estudio ya obsoletos que no preparan para el mundo laboral real. Al final, ¿qué se consigue con esto? Pues una frustración generalizada que afecta a toda una generación. Pero claro, no todo es criticar. El análisis también pone soluciones sobre la mesa. La clave, según el autor, es muy sencilla. Hay que romper ese monopolio. ¿Cómo? Fomentando la colaboración entre lo público y lo privado, y sobre todo, dando libertad para elegir. Fijaos, aquí se ve perfectamente el contraste. A un lado tenemos un sistema único, rígido, con poca rendición de cuentas. Al otro, un ecosistema donde los colegios, sean públicos o privados, compiten entre sí. Y esto, se argumenta, les obliga a buscar la excelencia. Y aquí está la clave de todo. El poder de decidir ya no está en la burocracia, sino que pasa a las familias y a los propios estudiantes. Y para que esto no se quede en teoría, el autor nos da 3 ejemplos del mundo real. Está el modelo británico, que usa exámenes nacionales para que todos tengan un estándar de calidad. Luego el sueco, que da poder a las familias con el famoso cheque escolar. Y finalmente el alemán, con su sistema dual, que mezcla la teoría con la práctica remunerada en empresas. Son 3 caminos diferentes, pero todos apuntan a lo mismo: mejorar la calidad metiendo competencia en el sistema. Venga, ahora cambiamos de tercio completamente y nos vamos a un tema que siempre trae polémica, el gasto en defensa. Aquí, el autor lanza una pregunta muy interesante sobre el gigantesco presupuesto de Estados Unidos. ¿Es solo un gasto sin más? ¿O y si fuera una inversión que devuelve dinero a la economía? A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de la que estamos hablando, aquí tenemos la cifra que se cita de 2016, 611.000 millones de dólares. Es una cifra que así, de primeras, es difícil hasta de imaginar. Y para ponerlo en perspectiva, ojo a este dato. El gasto militar de Estados Unidos en ese año fue mayor que el de los siguientes 8 países juntos, lo que lógicamente nos lleva a preguntarnos una cosa. ¿Es esta cantidad de dinero una carga imposible de sostener? Y bueno, lo más normal sería pensar que sí, ¿verdad?, que es una barbaridad. Pero ojo, porque el análisis que se presenta nos da una vuelta de tuerca a esa idea. Pues aquí está el quid de la cuestión. El argumento es que este gasto no es un pozo sin fondo. Todo lo contrario. La industria de defensa sostiene millones de puestos de trabajo, genera un valor para la economía del 1,8% del PIB y además devuelve miles de millones a las arcas públicas en impuestos. Por no hablar de que es un motor de innovación tecnológica. La conclusión del autor es cuanto menos llamativa. Defiende que este gasto, en la práctica, casi se paga solo. Bueno, dejamos la defensa y ahora sí, abrimos el plano para ver la foto completa de las finanzas públicas. El presupuesto, la deuda, el déficit. Un problema que, según se argumenta en el libro, es ya una auténtica crisis nacional. Para que entendamos la dimensión del problema, miremos el famoso techo de deuda de Estados Unidos. Algo que se supone que es para una emergencia se ha convertido, vamos, en el pan de cada día. Se ha subido más de 90 veces en los últimos 40 años. El autor recupera esta cita de Barack Obama de 2008 para que veamos la ironía que tiene a veces la política. Y es que luego señala que precisamente durante la administración Obama la deuda nacional se duplicó. Esto demuestra lo increíblemente difícil que es para cualquier gobierno frenar el gasto una vez que llega al poder. El texto compara las 2 estrategias económicas más recientes. Por un lado, la administración Obama, que apostó por el estímulo monetario, eso que llaman quantitative easing, que es básicamente imprimir dinero. El resultado, según el autor, fue duplicar la deuda. Por otro, la administración Trump, que probó con un estímulo fiscal bajando impuestos. ¿Consiguió mejorar el empleo? Sí, pero el déficit siguió ahí.
Dos caminos distintos para un mismo problema de fondo sin resolver. Y llegamos a la tesis principal sobre el déficit, que es esta. El problema no es que no se recaude suficiente dinero. De hecho, el texto subraya que, incluso con recaudaciones de impuestos en máximos históricos, el gasto siempre crece más rápido. Así que la raíz del problema no es que entre poco dinero, es que se gasta sin control. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues bien, en la recta final del análisis se nos presentan los principios de lo que el autor define como presupuesto de capitalismo social. Es, en esencia, un plan para intentar devolver la eficiencia y la sostenibilidad a las cuentas públicas. El plan tiene varios puntos. Lo primero, un presupuesto base cero. Esto significa que cada año hay que justificar cada euro de gasto desde el principio. No vale con asumir el gasto del año anterior y sumarle un poco más. Segundo, pasar al sector privado todo lo que se pueda financiar por sí mismo. Tercero, en vez de dar subvenciones a dedo, mejor usar deducciones fiscales que ayuden a las empresas que de verdad crecen. Y por último, claro, un recorte radical del gasto político superfluo y de la burocracia. Y esto, en resumen, es el presupuesto de capitalismo social, un modelo cuyo objetivo no es hacer el Estado más y más grande, sino fortalecer a la sociedad. Se apoyan dos pilares fundamentales. Por un lado, una moneda sólida, que no pierda valor por culpa de la inflación. Y por otro, buscar la eficiencia a toda costa, para que el dinero de los contribuyentes se use de la mejor manera posible. Y cerramos con la gran pregunta que nos deja el autor sobre la mesa y que en realidad resume todo este debate. ¿Para qué sirve un presupuesto? ¿Es una herramienta para hacer más grande y poderoso al Estado o debería ser un mecanismo para dar más poder y más recursos a los ciudadanos?